Muchas gracias por la invitación. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Realmente para nosotros es un orgullo que jóvenes eslovacos estén interesados en escuchar las experiencias de Cuba. Je to pre nás veľkým, ako takým zadozučinením, že aj mladí sa zaujímajú, že aj mladí Slováci sa zaujímajú o revolučnú históriu Kuby. Son muchas las expectativas que tienen. Veo, me enviaron muchas preguntas. Aha, mám tu na veľa bodov, to znamená, že je veľký záujem alebo široký záber otázok. Y yo voy a tratar de satisfacer las curiosidades, un poco haciendo referencia a lo que significó el Moncada y lo que significó Girón para Cuba, y actualizarles sobre los aspectos fundamentales del momento actual. Takže v prvom rade sa budem snažiť tak v stručnosti vysvetliť, čo vlastne pre Kubu a pre celú revolúciu znamenala Moncada, útok teda na kasárne Moncada, a aká je situácia aktuálna. Voy a empezar por lo que significó el Moncada. Realmente el Moncada fue el inicio de la guerra de liberación, de la última guerra de liberación, que nosotros le decimos la guerra de los 100 años. Takže táto útok na kasárne Moncadu, alebo vôbec Moncada, tak to bola taký začiatok poslednej fázy, ako my hovoríme, storočnej vojny za oslobodenie. Que nosotros empezamos desde 1868, ktorú sme začali v 1868, cuando Cuba empezó a luchar contra España por la colonización española. Keď Kuba začala bojovať za oslobodenie sám spod španielského kolonializmu. Las dos grandes guerras anteriores fueron la guerra del 68. Predtým dve veľké vojny, tak jedna bola v 1878, cuyo iniciador fue Carlos Manuel de Céspedes, ktorej iniciátorom bol Carlos Manuel de Céspedes. Y la segunda gran guerra, o la segunda etapa de esa gran guerra, fue la guerra del 95, iniciada en el año 95, que culminó en el año 1902 con el establecimiento de la República. Tá druhá etapa tejto veľkej vojny za oslobodenie, tak tá začala v 1895 a končila prakticky v 1902 roku. Quiero hacer referencia a eso porque durante esa guerra fue que surgió la figura de José Martí. Preto sa dotýkam tejto témy alebo týchto údajov, pretože práve v tomto čase alebo v tejto etape vznikla figura Joseho Martího, que es considerado el héroe nacional y el ideal por el cual Fidel hace el ataque al cuartel Moncada. A pretože on vlastne bol, je to náš teda národný hrdina, a vlastne jeho myšlienky prebral Fidel Castro, a preto to bolo ako zrealizovanie toho jeho myšlienok alebo dokončenie jeho myšlienok bolo v tomto útoku na kasárne Moncada. El cuartel Moncada realmente significó el ataque de un grupo de jóvenes que estaban inconformes con la situación en Cuba y que atacaron ese cuartel, que era uno de los más importantes de la etapa colonialista. Takže tento samotný útok na kasárne Moncada, tam participovala skupina mladých ľudí, ktorí zaútočili, teda ktorí neboli spokojní s existujúcim režimom a situáciou, a zaútočili na tieto kasárne, ktoré boli ako najvýznamnejšie v koloniálne kasárne. Lo más importante de esta etapa es que eran jóvenes estudiantes universitarios que veían que la situación colonial en Cuba no iba a cambiar si no había una modificación
Väčšina z týchto mladých boli univerzitní študenti, ktorí teda prišli na to, že situácia na Kube sa nezmení len nejakými úpravami, ale že treba zmeniť celý systém. Y de ese ataque al Moncada es que Fidel presenta su programa revolucionario. Eso es lo más importante del ataque al cuartel Moncada. A práve to najdôležitejšie na útoku na kasárne Moncada je, že tam Fidel predstavil svoj program. El programa de lo que iba a ser la revolución cubana. Program ako náplne revolúcie. Y ese programa fue el programa que guió a Fidel cuando triunfó la revolución. A to bol program, podľa ktorého sa riadil Fidel aj po víťazstve revolúcie. Por eso es que nosotros tenemos la fiesta nacional el 1 de enero, que fue el día del triunfo de la revolución. Preto máme tieto národné a tieto štátne sviatky, to je ten 1. január, kedy zvíťazila revolúcia v 59. Y después tenemos la otra fecha importante, es la celebración del 26 de julio, que damos 3 días de vacaciones, 25, 26 y 27, Moncada. Por celebrar en Moncada. Que se llama el Día de la Rebelión. A máme druhý takýto veľký štátny sviatok, a to je práve teda 25. 6. 7. júla, kedy ako začala vlastne ho volajú ho Dni rebelie. Esa es la importancia del 26 de julio del ataque al cuartel Moncada. Takže to preto, ako je tento 26. a 27. júl útok na taký dôležitý dátum v modernej histórii Kuby. En 53. En el año 53. Bolo to v 53. Hay algo importante. En el primer congreso del partido ya Fidel presenta el cumplimiento de todas esas medidas de Moncada. Takže už en el primer congreso del partido. Už na prvom kongrese z komunistickej strany Fidel predložil ten svoj program a odškrtané boli všetky tieto úlohy, ktoré si dal v programe. Ahora, ¿qué significó Girón? Porque es otra... Druhou otázkou bolo tam, že čo znamená Girón. Girón se produce en un momento en que la revolución ya estaba consolidada. Takže ku Girónu, alebo k tomu útoku, k tej invázii na Girón, prišlo v momente, keď revolúcia už bola konsolidovaná. Pero no se había declarado revolución socialista. Ale ešte nebola vyhlásená ako tá revolúcia za socialistickú. Fue un ataque pagado por Estados Unidos utilizando latinoamericanos como mercenarios. Bola to invázia platená Spojenými štátmi americkými, kde mali vycvičených teda občanov Latinskej Ameriky, mali ich zaplatených, financovaných. Y que realmente duró solo 72 horas porque Cuba evitó. A celý tento útok, alebo tá invázia trvala 72 hodín. ¿Qué importancia tuvo Girón? Primero, que fue la primera invasión pagada por el imperialismo contra la revolución cubana. Dôležitosť tohoto Giróna je za prvé, že to bol prvý útok proti kubanskej revolúcii, ktorý bol platený USA. Y segundo, que después de ese ataque en Moncada, Cuba declaró su carácter socialista. A druhý význam veľký, že práve v dôsledku tejto invázie Kuba potom vyhlásila svoju revolúciu alebo svoj systém za socialistický. Una pequeña historia de la Revolución Cubana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, nosotros teníamos, como todos los países latinoamericanos, la relación económico-comercial con Estados Unidos era totalmente de dominación. No, keď teraz trochu taký prierez nášho rozvoja,
tak po víťazstve revolúcie, alebo keď zvíťazila revolúcia, tak ako aj ostatné tieto latinskoamerické štáty, celý obchod, celé hospodárstvo bolo vlastne riadené Spojenými štátmi americkými. Todas las empresas mayores productoras eran americanas. Všetky väčšie podniky boli americké. Y nosotros entonces vendíamos toda la producción de azúcar a Estados Unidos. A vtedy sme celú našu výrobu cukru predávali len Spojeným štátom. Y Estados Unidos era el que nos daba todo el petróleo que Cuba consumía. A Spojené štáty za to nám dávali zase celú obsah, teda, alebo celú našu spotrebu nafty. Ahora, cuando pasan los sucesos de Playa Girón y cuando Cuba declara el carácter socialista, Estados Unidos corta el abastecimiento de petróleo y no nos compra más el azúcar. Ale po porážke, teda tej svojej invázie a potom ako Fidel vyhlásil socialistický charakter svojej revolúcie, tak Spojené štáty úplne prerušili všetky tieto obchody, dodávky pohonných hmôt. Y Cuba se vio en una situación de casi ahogamiento. Takže Kuba sa, sa ocitla v situácii prakticky neriešiteľnej, ktorá ho dusila. Por eso es que Cuba acude a la Unión Soviética y al CAME. Preto sa Kuba začala orientovať, alebo sa spojila, alebo sa obrátila na Sovietsky zväz a neskôršie na RVHP. Nuestra relación con el campo socialista fue una relación muy fructífera. Naše teda vzťahy a kontakty so socialistickým táborom boli pre nás veľmi užitočné. Nosotros retomamos las importaciones del petróleo y le vendimos a todo el campo socialista el azúcar. Pretože tak mohli sme dostať od nich všetky tie pohonné hmoty a zase my sme im predávali cukor. ¿Qué fue lo que sucedió en todos esos años? Que dentro del CAME teníamos casi como una especialización entre países y nos intercambiábamos todos los productos a precios no de mercado internacional. Takže určite viete, že RVHP fungovalo na dohodnutých cenách, ktoré neboli také vysoké ako na svetovom trhu. Y lo más importante era que cada cual tenía una responsabilidad. Cuba tenía, por ejemplo, la responsabilidad de garantizar el azúcar de todo el campo socialista, las frutas, Takže pri tom rozdelení el café. Pri tom rozdelení nejakej tých výmenného obchodu, tak Kuba dodávala cukor, dodávala nejaké citrusy a iné produkty poľnohospodárske. El níquel era muy importante. A dôležitý bol nikel, mramor. Y recibía de los países socialistas las mercancías que necesitaba. A za to dostávala zase z socialistických štátov to, čo nemala, čo potrebovala. Eso implicó que las relaciones exteriores de Cuba se inclinaron hacia el campo socialista y quedamos en América Latina con relaciones muy formales porque Estados Unidos se encargó de que casi todos los países cerraran o redujeran las relaciones con Cuba. To znamená, že znovu ten obchod z Kuby sa bol viac menej tak jednostranne zameraný, pretože bol zameraný na RVHP a Spojené štáty sa postarali, aby neexistovali nejaké širšie, užšie vzťahy a obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou. Yo siempre le digo a las personas, para humanizar un poco esto, que cuando yo era niña, mi refrigerador y mi televisor y mi ventilador eran checoslovacos. Aha, aby som to trochu uľahčila, keď hovorím o tejto situácii, tak poviem, ja keď som bola malá, tak u nás doma bol ventilátor, chladnička a pračka, televízor, boli z Československa.
que por ejemplo las motos que se veían en Cuba eran checoslovacas. Javy boli takisto tu odtiaľ. Y las conservas de fruta venían de Bulgaria. Zase potom ovocie, konzervované ovocie, tak to bolo z Bulharska. Me acuerdo que las latas de conserva de puerco venían de Checoslovaquia. Aha, ale bravčové vo vlastnej šťave bolo od nás. Y hace poco yo hablaba con el embajador de Polonia y le decía, no, es que yo crecí viendo Bolek and Lolek, que eran dibujos Aha, a animados keď som hovorila polacos. s mojim kolegom polským, tak som povedala, no ja som rástla pri filmoch Bolek a Lolek. Entonces, es decir, que era realmente era un intercambio no solo desde el punto de vista económico, sino era cultural No, también. takže existovala tu výmena, nielen obchodná výmena, ale aj kultúrna. Cuando el campo socialista en el año 90 desaparece, nosotros teníamos el 85% del comercio con esta área. Keď ale v 90. roku sa rozpadol socialistický tábor, tak my, ktorí sme mali s ním 80% zahraničného obchodu, tak sme ostali nahratí. Eso significó que nosotros importábamos, por ejemplo, les voy a poner el petróleo. Nosotros importábamos 13 millones de toneladas de petróleo de Rusia, de la Unión Soviética. No, napríklad my sme importovali 13 millones, 13 miliónov de petróleo, toneladas. De toneladas de petróleo Aha, de la Unión Soviética. tón ropy zo Sovietskeho zväzu. Y en ese momento, con la desintegración, solo nos podían dar 2 millones de toneladas. A keď sa rozpadol sovietský zväz alebo socialistický tábor, tak vtedy nám mohli dať jedine 2 milióny. Ustedes entenderán que para nosotros significó casi la muerte. Takže určite pochopíte, že pre nás to bol prakticky smrť. Nosotros se acabó el mercado de un día para otro. Eso fue. To znamená, že vlastne ten existujúci obchod prestal existovať z jedného dňa na druhý. Tenías dinero y no tenías que comprar. Aj keď boli peniaze, ale nemali sme čo a kde kupovať. Hay un estudio que hicieron los españoles el año pasado sobre ese periodo especial. Nosotros le llamamos el periodo especial. My sme tomuto obdobiu hovorili mimoriadne obdobie a Španieli v Lani urobili takú analýzu, štúdium práve o tomto mimoriadnom období. Y dicen que ese periodo especial, en la disminución de los kilos por promedio de la población fue de 5 kilos por persona. 5 kilos de bajar de peso. No a tak vyšlo im, že teda vtedy v tom období prakticky každý Kubánec, teda v priemere, každý Kubánec schudol alebo zhodil 5 kilov. Eso usted veía, incluso usted veía la televisión y veía a los comentaristas y decía, tiene cáncer, tiene algo. Aha. Y es que la gente bajaba de peso porque no había que comer. Keď napríklad aj v televízii, že ste videli známe osobnosti, že boli tam hlásatelia, alebo čo ľudia hovorili, asi má rakovinu, alebo je nejako chorý. Pretože bolo na ňom vidieť teda, že nie je veľmi ako síty. Yo recuerdo, yo estaba en mi etapa de juventud terminando mi carrera, empezaba yo a trabajar, que yo tenía una taza de té para desayunar y no comía más nada hasta por la noche. Takže môžem vám povedať, že ja som akurát vtedy končila školu. Na raňajky som mala šálku čaju. Y no comía más hasta por la tarde porque no había que comer. Až do poobedia som nejedla absolútne nič, pretože nebolo kde jesť a proste nebolo kde nič kúpiť. Entonces, esa desintegración, no había petróleo, no había con qué caminar. Empezamos a importar bicicletas de China. Nemali sme ropu, nemali sme dostatok potravín, začali sme dovážať bicykle z Číny. Y todo el mundo andaba en bicicleta en Cuba. Takže vtedy všetci, pretože pre nedostatok ako pohonných hmot, takže vtedy celá Kuba sa presúvala na bicykloch. En el estudio de los españoles dicen que fue muy bueno porque se redujo las enfermedades cardiovasculares y la... Španieli nakoniec, obesidad, no. No, y lo que te da por el azúcar. Aha.
Takže Španieli tí v tej svojej štúdii prišli na to, že v skutku to pre zdravie človeka bolo veľmi dobré, pretože tam sa znížili kardiovaskulárne onemocnenia a takisto diabetes. Pero yo les digo la verdad que cuando yo leí eso me dieron ganas de llorar. Ale keď som to čítala, túto štúdiu v Španielsku, tak mi bolo do plaču. Porque fue el momento más difícil que yo he pasado en mi vida. Pretože to bolo to najťažšie obdobie, ktoré ja som prežila v mojom živote. Y yo creo que de todos los cubanos. A myslím si, že všetkých Kubáncov. Y entonces también era muy doloroso porque países amigos que habían sido hermanos, empezaban a decir que si el comunismo en Cuba, que se tenía que caer, y empezaron a ser negativos con Cuba. Druhý taký fakt smutný bol to, že tie bývalé priateľské štáty všetky čakali, kedy už sa skončí socializmus na Kube, že to už musí padnúť a tak ďalej. Entonces, nuestras relaciones exteriores volvieron a reubicarse y empezamos a concentrarnos en Latinoamérica. Takže potom sme museli začať nejako premiesňovať, alebo náš záujem sa začal presúvať teda na nadviazanie vzťahov práve s krajinami Latinskej Ameriky. Porque ese 85% que teníamos con el CAME teníamos que cubrirlo con algún país. Pretože tých 85%, ktorý sme mali so štátmi RVHP, tak sme museli niekde nájsť. Y todas las empresas, por ejemplo, la termonuclear de Cienfuegos no terminó de construirse. Mali sme rozostávanú atomovú elektráreň, tu sme nemohli dokončiť, tá ostala rozostávaná. Porque Checoslovaquia desapareció. Pretože Sovietský zväz zmizol. La fábrica de níquel se quedó sin piezas de repuesto, es decir, todo era así, no teníamos... Sme mali, teda na Slovensku bola fabrika, ktorá spracovávala níkel kubánsky, tak tam prestala fungovať. Entonces fue un momento muy difícil y empezó entonces una solicitud de los países socialistas a Cuba que le pagaran créditos a okrem toho, tie bývalé socialistické štáty všetky sa obracali na Kubu, aby zaplatila dlhy. Y nosotros le decíamos, bueno, pero ¿y la compensación por los daños? Porque hubo daños. Ale my sme hovorili, že dobre, ale že takisto zmluvy sa nevypovedávajú z jedného dňa na druhý, že sa musí brať do úvahy všetky tie škody, ktoré nám spôsobili takýmto drsným prerušením. ¿Qué hemos hecho en estos 20 años? Tratar de reconstruir las relaciones y retomar todas esas relaciones sobre la base de no ideologizar, sino ser práctico. A v týchto 20 rokoch sme sa snažili postupne znovu oživovať tieto vzťahy aj s tými bývalými socialistickými štátmi, ale nie na základe nejakých politickom, ale na obchodných vzťahoch. Aunque ha sido difícil cuando está la derecha en estos países de gobierno, siempre sacan de que Cuba comunista y entonces no quieren hacer... Aj keď pri existujúcej pravici v týchto štátoch je to veľmi ťažké. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Tenemos una relación excelente en América Latina. Teraz, aká je aktuálna situácia? Máme výborné vzťahy s Latinskou Amerikou. Nuestro primer socio económico comercial es Venezuela. Takže našim prvým, ako v poradí prvým obchodným partnerom je Venezuela. Nosotros tenemos más de 45,000 cooperantes en Venezuela. Máme vyše 45,000 Kubáncov, odborníkov pracujúcich vo Venezuele. Y Venezuela nos abastece de petróleo. A Venezuela teda nám dodáva ropu.
También recibimos el petróleo de Rusia. Las relaciones con Rusia se han reconstruido en los últimos años y tenemos una excelente relación ahora con Rusia. Takisto ožili alebo sa oživili aj obchodné vzťahy s Ruskom, takže aj od nich dostávame pohonné hmoty. Los rusos han sido muy prácticos. A Rusi boli veľmi praktickí. Porque ellos saben que para entrar en Latinoamérica hay que entrar por Cuba. Pretože si veľmi dobre uvedomili, že aby sa dostali do Latinskej Ameriky, tak musia ísť cez Kubu. Las relaciones económicas. El primer socio es Venezuela, el segundo China. Takže druhým hospodárskym partnerom je Čína. Con China, yo saqué un dato que es interesantísimo. Ahora el primer vicepresidente de Cuba está en China, en este minuto. A teraz prvý podpredseda vlády kubánsky v týchto momentoch je v Číne. Nosotros, por ejemplo, con China teníamos en el 2011, déjame ver si lo encuentro, lo tengo aquí. Čínou sme v roku 2011. Bueno, eran 120.000 millones de intercambio y ahora estamos en 280.000 millones. Dokonca jednalo sa o obchod, ktorý predstavoval, teda obrat predstavoval 120 miliárd. Entonces, es el segundo partner económico. Takže je to ako druhý ekonomický hospodársky partner. El tercero es Brasil. Tretím je Brazília. El cuarto es Vietnam. Es Rusia. Štvrtým je Rusko. Y el quinto es Vietnam. A piatým je Vietnam. Como conjunto, la Unión Europea es el segundo que tiene relaciones con Cuba, como conjunto. Ale ako celok Európska únia je druhým týmto partnerom, ktorý ktorý má vzťahy alebo kontakty s Kubou. Ahora, las relaciones con Latinoamérica se ha producido un cambio importante en los últimos 5 años. Ale v posledných 10 años. V posledných 5 až 10 rokoch tak prišiel veľký obrad vo vzťahoch s Latinskou Amerikou alebo Latinskej Ameriky s Kubou. Porque nosotros, por primera vez y por iniciativa de Chávez, pretože tedy po prvýkrát, a to vďaka teda Chávezovej iniciatíve, se creó la CELAC, sa vytvorila organizácia CELAC, que es la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Aha, to je ako združenie latinskoamerických a karibských štátov. Esa CELAC es la primera organización del continente latinoamericano que tiene a todos los países latinoamericanos y no a Estados Unidos. Aha, takže CELAC je prvá organizácia tam na americkom kontinente, ktorých členom sú všetky latinskoamerické štáty okrem Spojených štátov. Y esa organización es la que está tratando de unir a Latinoamérica. Je to organizácia, ktorá sa snaží zjednotiť Latinskú Ameriku sobre bases interesantes, que es no desmantelar las organizaciones subregionales, sino utilizar todo ese mecanismo para actuar como una sola. A to sola. nie je, že aby nejako rozložili existujúce organizácie, ale aby ich spojili. Cuba en este momento preside la CELAC. Takže v tomto momente je Kuba predsedom CELACu. El primer presidente fue Venezuela, Prvým predsedom bol Chávez, bola Venezuela. Después fue Chile. Potom Chile. Que Chile es un país ahora en Latinoamérica que no es un país de izquierda. Chile v tomto momente je latinskoamerickým štátom, ktorý nie je tak naľavo orientovaný. Pero está contribuyendo a la unidad. Ale spolupracuje na tejto jednote. Y ahora está presidiendo Cuba. A teraz tým rotujúcim prezidentom alebo predsedom je Kuba. Hay una pregunta aquí que dice el anticubanismo de ayer y de hoy.
A tu hovoríš, že protikubánske alebo antikubánske nálady alebo de ayer y de hoy. v minulosti a v súčasnosti. Siempre va a haber anticomunismo, siempre va a haber anticuba. Protikubánske alebo antikubánske nálady budú existovať vždy. Porque el problema que tenemos es que tenemos un vecino muy cerca y que no nos podemos mudar del Caribe. Pretože najväčším našim problémom je, že máme veľmi blízko takého suseda, ktorému na tom záleží, aby bol ten antikubanizmus, a žiaľ Bohu nemôžeme sa presťahovať. Yo a veces, esto es en broma y con mucho respeto, a veces algunos funcionarios cuando estaba la situación mala con Hungría me decían, bueno, pero es que las relaciones con Hungría, yo decía, ¿por qué no nos mudamos? Nos mandan a Hungría para allá y hovorí, nosotros že mandamos a tak, América. ale na také odľahčenie, ale so všetkým rešpektom hovorí, že keď niekedy sa tu komentovali nejakí kolegovia alebo páni a hovorili, že s Maďarskom a Maďari robia problémy a že máme problémy s Maďarmi a tak ďalej. Hovorí, prečo sa nedohodneme na presťahovaní? Vy pôjdete, Maďari nech idú tam a my prídeme tu. Entonces, porque realmente lo que ha pasado con Estados Unidos es que no es con la revolución cubana nuestro problema. Vlastne, čo existuje, aké vzťahy existujú medzi Spojenými štátmi a Kubou, tak to nevzniklo s revolúciou. Desde 1868 el presidente de Estados Unidos dijo que Cuba tenía que pertenecer a Estados Unidos. Od samotného toho 1868. Ich prezident hovoril, že Kuba musí patriť Spojeným štátom. E incluso yo siempre le hago la historia a las personas que incluso ellos cuando modelaron su bandera habían puesto una estrella. Ustedes saben que cada estrella de la bandera americana significa un estado. Ellos habían puesto la estrella que Cuba era. Dokonca, keď už navrhovali svoju zástavu, tak mala o jednu hviezdičku viacej a to bola hviezdička ako Kuby. Y nosotros, el problema es que nosotros no queremos pertenecer al territorio de Estados Unidos como lo es Puerto Rico y que lleva muchos años tratando de ser independiente y no lo logra. Samozrejme, že nechceme byť niečo také ako Puerto Rico, aj keď Puerto Rico dlhé roky bojuje o osamostatnenie sa. Nuestro problema es que siempre Estados Unidos va a pagar para hacer una propaganda con Cuba, porque la idea es vincular Cuba, violación de derechos humanos, Cuba, antidemocracia. Toho sa nezbavíme. Spojené štáty vždy budú financovať tieto kampane protikubánske, pretože vždy budú predstavovať Kuba, to je nedemokracia a Kuba, to je porušovanie ľudských práv. Entonces, yo les traje un artículo de marzo, donde es un artículo de marzo que dice que Estados Unidos destinó $205 millones entre 1996 y 2011 en programas encubiertos bajo el supuesto de promover la democracia en Cuba. Sin contar sin contar lo que el 87% fue para financiar, los 300 millones para financiar Radio Martí. No, tak tu je, že vláda Spojených štátov vyčlenila $205 miliónov od roku 1996 do 2011 na programy, ktoré boli zamerané proti Kube. A to je bez 87% bolo už ako vyčerpané v 2004, to znamená 8 rokov, odkedy
del segundo gobierno, to bolo v druhej vláde, v druhej Obama. Bushovej vláde a v prvej Barackovej. Y sin contar los 30 A millones to, de TV Martí. okrem toho ešte 30 miliónov dolárov ročne, ktoré má na udržiavanie vysielania protikubánskej televízie a rozhlasu. Quiere decir que tienen tanto dinero para pagar que es muy difícil que la propaganda contra Cuba termine. To znamená, že majú toľko peňazí na zaplatenie tejto protikubánskej propagandy, že je veľmi ťažko, že by prestala niekedy. Ahora lo que pasa es que pagan a pequeños movimientos internos que realmente no tienen ni fuerza, pero lo que pasa entre ellos es que se fajan por el dinero. No a teraz samozrejme oni financujú aj tie disidentské ako skupiny, ktoré prakticky nemajú ani nejakú jednotnú organizáciu, ale bojujú medzi sebou, kto uchytí viacej tých peňazí. Ktorá tá skupina. Por ejemplo, se habla mucho de las damas de blanco. Tu sa hovorí veľa a pozná sa tu na aj prípad dám v bielom. Y yo siempre le digo, cuando voy a una conferencia, yo le digo, si yo no creyera en mi gobierno, yo fuera una dama de blanco porque es un negocio. A ja, keď som na nejakých takých besedách, tak vždy hovorím, že keby ja som neverila mojej vláde, tak tiež by som sa dala k ním, pretože to je vlastne ako dobrý biznis. Ellos no trabajan, solo salen el domingo, se visten de blanco y compran una flor y caminan de una iglesia a otra. Pretože nepracujú, majú peniaze na živobytie a jedinou ich úlohou je zobudiť, vstať v nedeľu ráno, ísť do kostola, kúpiť jeden kvet a pochodovať z jedného kostola do druhého. Entonces es un negocio porque puedes hacer entre semana, puedes hacer un negocio propio y después entonces fin de semana pagar por je eso. to veľmi výhodné, pretože cez ten týždeň sa môže venovať svojim záležitostiam a v nedeľu teda si to odpracuje. Recientemente hay una cubana que es la más famosa ahora porque dicen tiene una cuenta de Twitter y de Facebook que es Joanny Sánchez. A teraz ako takou najznámejšou Kubánkou je tá blogerka Joanny Sánchez. Bueno, esa blogerka recibe de salario 12,000 euros mensuales. Takže ona dostáva plat $12,000 mesačne. Y tiene su cuenta Twitter, está hospedada, yo no sé, los que conocen eso, está hospedada en Alemania y tiene más capacidad que la cuenta que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Aha, takže má založený Twitter v Nemecku a tiene más capacidad que la capacidad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. A má väčšiu kapacitu teda, ako Ministerstvo zahraničných vecí Kuby. Es decir, es evidente que le mantienen su vida por hacer ese negocio. Aha, to znamená, že ju tam držia preto, aby teda propagovala ich záujmy. Ella hizo recientemente una visita a Chequia, invitada por hombres en apuro. Prednedávnom bola v Čechách na pozvanie človeka v ohrození. Fue a Polonia. Bola v Polsku. Fue a Washington, a España, por supuesto. Bola v Španielsku, bola vo Washingtone. Fueron a varios países, una gira de 80 días. Aha, takže urobila takú okružnú cestu. Ella dice que no tiene apoyo ninguno, pero ¿de dónde salen los 12,000 a hovorí, euros že nik ju nepodporuje, ale tých 12,000 dostáva. Quiere decir que anticubanismo siempre va a haber porque hay dinero para pagar. To znamená, že ten antikomunizmus bude vždy existovať, kým antikubanizmu bude vždy existovať, kým budú existovať tieto peniaze, tieto platby. Ahora, ¿qué situación tenemos ahora en Cuba? A teraz o aktuálnej situácii na Kube. En Cuba nosotros estamos enfrascados en el mejoramiento del modelo económico. Takže terajším, ako
úlohou, ktorú sa snažíme plniť, tak to je vylepšiť hospodársky alebo ekonomický model kubánsky. En Cuba hay 3.700 empresas estatales. Kuba má 3700 štátnych podnikov, que estamos tratando con nuevas medidas de hacerla más rentable. takže snažíme sa, aby boli rentabilnejšie. Eso significa que estamos tratando de que los pequeños negocios, sobre todo en la esfera del servicio, se le entreguen al sector privado. No, to znamená, že snažíme sa, aby tie menšie podniky, ktoré nie sú aj tak pre štát rentabilné, aby prešli do súkromných rúk. Väčšinou sa jedná, teda vo veľkej prevažnej miere sa jedná o služby. ¿Qué importancia tiene esto? Que los sectores estratégicos y los más importantes van a estar en el Estado para mantener el Estado socialista. Ale strategické podniky ostanú stále v rukách štátu, aby sa zachoval ich socialistický charakter. Y darle a las pequeñas empresas los servicios y las cosas que el Estado no puede mantener porque son pequeñas cosas. Teda odovzdať alebo dať možnosť týmto malým a stredným podnikateľom, aby odbremenili práve ten štátny sektor, pretože tieto podniky ako také v tomto momente nie sú rentabilné. Por ejemplo, nosotros hemos dado a las empresas privadas las peluquerías, los restaurantes. To sú menšie reštaurácie, to sú kaderníctva, los zapateros, oprava obuvy. Pero el Estado va a estar con la energía, con el transporte, ale čo sa týka akože energie, ťažký priemysel, tak to všetko ostáva v rukách štátu. Porque lo que buscamos es un mejoramiento del modelo económico sin perder las bases socialistas. Pretože sa snažíme o lepší ekonomický model bez toho, aby sa nejako stratil ten socialistický charakter, alebo aby bol nejako poškodený. El interés es que esas pequeñas empresarios lleguen a aportar el 50% del Producto Interno Bruto en Cuba. Tieto malé podniky budú prispievať 50% do hrubého domáceho produktu. Porque nuestra economía es una economía de servicio. Pretože naše hospodárstvo je vlastne hospodárstvo, ktoré je založené väčšinou na službách. El primer renglón de la economía cubana es la exportación de servicios profesionales. Takže prvým činiteľom renglón je ani nie ukazovateľom, ale prvým odvetvím, teda, ktorý prispieva do národného, do hrubého produktu alebo do hospodárstva, kubánskeho hospodárstva, tak to sú práve títo odborníci, ktorých Kuba vysiela do iných, ktorí pracujú v iných štátoch. Nosotros tenemos un programa que es muy interesante. Mandamos los profesionales, médicos, agricultura, los mandamos a los países que son países que están emergentes como Venezuela, Brasil y algunos Argentina, y por eso cobramos. Máme zaujímavý program, a to je, že na do štátov, ktoré sú teraz ako rýchlo sa vyvíjajúce, ako je Brazília, Argentína, Venezuela a tak, takže tam idú títo naši odborníci pracovať, ale za protihodnotu, za plat. Y con ese dinero, entonces pagamos a los que mandamos a África y a Asia y a los países menos desarrollados de América Latina gratis. To nám môže zase ako poslúžiť na našu zase na prejavy našej solidarity, keď posielame týchto našich odborníkov do nerozvinutých štátov a do Ázie, Afriky, kde oni pracujú, alebo tieto služby sa robia gratis. Entonces, es todo un sistema, pero es nuestra primera industria.
Aha, no, je to ako celý ako dosť komplikovaný systém, ale je to náš prvý priemysel. Y la segunda industria es el turismo. A druhý teda ako priemysel dôležitý je turizmus. Que nosotros hemos recibido, en el último año recibimos 2,5 millones de turistas. V poslednom roku sme prijali 2,5 milióna turistov. La economía cubana creció este año en 3%. Kubánske hospodárstvo rastlo teraz, malo 3% rast. Y nosotros mantenemos el déficit del presupuesto en 4,2%. A deficit máme 4,2%. El desempleo está en 3%. Nezamestnanosť je 3%. En Eslovaquia es 24%. A tu až 24%. Y estamos haciendo un esfuerzo en la economía por hacerla más rentable, con 300 medidas que fueron adoptadas en el Congreso del Partido. Už bolo na kongrese komunistickej strany bolo prijatých 300 opatrení, ktoré majú za úlohu teda vylepšenie tohto ekonomického modelu. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es tratar de mejorar la agricultura cubana, que está en un estado de dificultad. Medzi nimi tým takou najdôležitejšou úlohou je práve zlepšiť poľnohospodárstvo. Ahora, el particular puede obtener hectáreas para trabajar por 67,10 hectáreas. Cada campesino puede obtener 67,10 hectáreas. Pretože teraz malorolník môže mať 67,2 hektáre pôdy na obrábanie. Y en ella puede construir incluso hasta casas para su familia. A na tejto pôde ako môže si postaviť, dajme tomu, dom pre svoju rodinu. Estamos utilizando mucho las empresas mixtas, donde Cuba tiene el 60% y la empresa tiene 40%, puede hacer la inversión, pero a los 10 años le devuelve la propiedad a Cuba. Tak, máme veľa zmiešaných podnikov, kde 60% má štát v rukách a 40% má súkromník, ale dostane pôdu, dostane k užívaniu, ale musí 10 rokov musí pracovať, teda musí vyrábať poľnohospodárske výrobky. Nosotros, ahora en julio se va a hacer la primera reunión de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento. Takže teraz budú mať parlamentné voľby? No, la primera reunión de esta legislatura. Bude prvé zasadanie tejto legislatívy, teda parlamentu. Y lo primero que va a analizar es cómo van las 300 medidas que se tomaron en el partido. Teda ich prvou touto úlohou alebo prvou témou, ktorú budú rozoberať, tak je práve, že plnenie týchto 300 opatrení, ktoré boli vytýčené stranou. Quiere decir que estamos en conclusión, estamos en un proceso de reforma económica interna. Takže ako zhrnutie, nachádzame sa teraz v procese reforiem, ale reforiem hospodárskych. Yo no quiero terminar mi intervención diciendo que el pasado 14 de junio fue el 85 aniversario del natalicio del Che Guevara. Nechcem obísť, alebo nechcem skončiť môj príhovor bez toho, aby som nespomenula, že 14. júna bolo výročie Che Guevaru. Y que ahora se ha hecho una campaña internacional para desacreditar su figura, por ejemplo. A práve teraz sa robila veľká kampaň na desakreditáciu jeho osobnosti alebo jeho figúry. Y realmente el pensamiento de Che Guevara fue un pensamiento muy profundo y que establece bases importantes para el socialismo de Cuba.
ale v skutočnosti jeho myšlienky boli hlboko filozofické a vlastne tvorili aj taký základ rozvoja socializmu na Kube. Y otra cosa que quería decir para terminar era la importancia de la figura de Chávez en América Latina. A ešte by som chcela ale spomenúť dôležitosť osobnosti Chávezovej, teda Huga Cháveza v Latinskej Amerike. Porque Fidel recientemente dijo que en ningún país del mundo puede llegar el socialismo como llegó con la Revolución Cubana, porque no hay condiciones para una guerra para llegar al socialismo como pasó en Cuba. No, že prednedávnom Fidel povedal, že v žiadnom štáte na svete nemôže dôjsť k revolúcii tak, ako prišlo na Kube. Pero que el socialismo puede llegar como llegó en Venezuela con Chávez. Aha, že v tejto situácii, alebo v dnešných časoch, už revolúcia nemôže sa uskutočniť takou formou, ako sa uskutočnila na Kube. Ale môže sa uskutočniť v hoci ktorom štáte na svete takou cestou, ako sa uskutočnila vo Venezuele. Y realmente en Venezuela se está viviendo un proceso muy difícil después de la muerte de Chávez, pero realmente nosotros decimos que lo que Chávez impuso en Venezuela es el socialismo del siglo XXI. Ale tiež, aby sme boli reálni, tak Venezuela v týchto momentoch po smrti Huga Cháveza prežíva ťažké chvíle, ale treba pripomenúť, že Chávez tam dal základy socializmu 21. storočia. Quiere decir que yo resalto la figura del Che y de Chávez, ambos muertos, pero que representan dos etapas en la historia de la humanidad. Preto som tu chcela vyzdvihnúť tieto dve osobnosti, ktoré predstavujú také dôležité etapy v rôznych momentoch histórie. No hablo de Fidel porque Fidel está vivo y él está ahí y está aportando todavía. A hovorila som o nich, pretože už nežijú. Nehovorím o Fidelovi, pretože ten ešte stále žije. Y sigue aportando. A ešte stále je veľkým prínosom do celého nášho procesu. Otázka? Ďakujem pani veľvyslankyni za približenie spoločenského historického vývoja Kuby, jeho problémov, jeho zmyslu, ako aj súčasnej situácii na Kube. Neviem, aký je program pani veľvyslankyne. Určite niekto z vás chce položiť pani veľvyslankyne otázky. Vzhľadom k tomu, že ten program je pomerne široký toho nášho seminára, ak má niekto záujem, obmedzili by sme to len na 3 otázky. Áno? Pán profesor Krno. Len stručne, keby ste popísali stav zdravotníctva a školstva na tie najzákladnejšie veci. Cuando se habla de Cuba, siempre se habla de 3 temas importantes: salud, educación y deporte. A keď sa hovorí o Kube, tak vždy sú tam vyzdvihnuté tieto 3 témy, a to je zdravotníctvo, školstvo a šport. Yo ahora casi que estoy haciendo una tesis sobre educación porque hay una persona en la Universidad de Comenius que está haciendo un doctorado y quiere información. A ja teraz skoro robím diplomovku, pretože je jedna študentka na vysokej škole, ktorá robí nejaký na univerzite, na vysokej škole. Tak, a tá spracováva akurát túto tému, že školstvo na Kube, takže zaháňam jej materiály a preto... A ver, vamos a empezar entonces por educación. Takže začneme tým školstvom. El sistema de educación cubano, es decir, cuando triunfa la revolución, todo el sistema de educación era pagado. No, takže na začiatku revolúcie celý tento školský systém bol platený. Y Vilma Espín, que...
la esposa de A Raúl to je Castro, manželka Raula Castra, Vilma Espin, que murió hace 5 to, años. ktorá tiež zomrela asi pred 5 rokmi. Fue la impulsora de una reforma en la educación que comenzó con la educación del círculo infantil. Takže ona dala taký impuls v reforme školstva, a to počnúc škôlkami alebo predškolskými zariadeniami. Porque empezó a promoverse la participación más activa de la mujer cubana en el trabajo y no tenían dónde dejar a los niños. Ktoré išlo tiež ako spojené s tým, že začali také nábory na zamestnanosť žien, aby sa ženy zamestnali. Entonces empezaron a crearse círculos infantiles. Takže vtedy sa začínali zakladať škôlky, otvárať škôlky, donde todas las mujeres trabajadoras podían poner a sus hijos desde los 45 días de nacido. No, takže to išlo od jasličiek, že teda ženy tam mohli dať svoje deti už, keď mali malé decka 45 mesiacov? Desde 45 días de nacido. Dní. Keď mali 45 dní, tak hasta los 5 años. Až do 5 rokov. De 5 años, sí, 45 días. Mesiac a pol. Hasta los 5 años. En los 5 años empieza la primaria. A v 5 rokoch začína základná škola tým prípravným ročníkom. Y empiezan hasta 6º año, 6 años až do 6. triedy, teda až po skončení 6. triedy. Después empiezan la secundaria, que son 3 años. Potom je druhý stupeň tej základnej školy, ktoré to je 3-ročný. Y después el preuniversitario, que son 3 años también. A potom je ako gymnázium, tak to je zase 3 roky. Después los muchachos pueden ir a la universidad. Potom je univerzita, potom môžu ísť na univerzitu. Todos los estudios en Cuba son gratis. Celé štúdium na Kube je zdarma, bezplatné teda. Y eso es lo que nos hace, por ejemplo, yo tengo 2 carreras universitarias. A to umožňuje napríklad ako aj mne, že mám 2 vysoké školy. Porque como no tienes que pagar, pretože platiť netreba. Entonces, incluso los libros no los tienes que pagar. A dokonca ani učebnice. Entonces, los muchachos estudian. Takže deti estudian idioma. Študujú všetko, čo sa dá, jazyky. Y eso es muy importante porque desarrolla el pensamiento intelectual de la población. No a to je dôležité, pretože celý ten intelektuálny duch sa rozširuje. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que hay muchos universitarios y entonces lo que se introdujo fue hace 10 años las pruebas pre-universidad para ver si el muchacho tiene capacidad de entrar a la universidad. No, lenže potom bolo asi veľmi veľa tých vysokoškolákov a záujemcov o vysoké školy, takže prišli príjmačky. Ahora, es importante decirlo porque yo he preguntado qué pasó en el tiempo del socialismo aquí en Eslovaquia y es importante decir que cualquiera puede entrar a una universidad, no importa si sea negro, blanco, si la familia practica la religión negra católica o si no importa. Pri tom alebo pri príjmačkách nikto tam nezisťuje, z akej rodiny pochádza, či aké náboženstvo vyznáva, to nikoho tam nezaujíma. No importa la religión que practiques, no importa si eres negro, blanco, rico, alebo či je čierny, biely. Y eso le da muchas oportunidades porque lo que se cultiva es el talento. No, takže to dá to teda ponúka veľké možnosti, pretože tam sa ako len kultivuje ten talent decka. En el sistema de educación yo considero que una de las cosas más débiles que tenemos son los idiomas. No, v celom našom školstve myslím si, že najslabším programom je výuka jazykov cudzích.
Porque como tenemos un idioma internacional, el pretože español, generalmente los países que tienen idioma internacional no se interesan mucho por los idiomas extranjeros. pretože nám asi je niečo také, ako zažívajú aj ostatné štáty, ktoré hovoria svetovými jazykmi a my máme svetový jazyk. Pero eso está cambiando en los últimos años porque las personas saben la importancia, sobre todo se estudia inglés y francés. Lenže v poslednom čase aj tento prístup sa mení, takže stále viacej a viacej aj ľudí, nie len deti, študuje angličtinu a francúzštinu. Ahora, en el sistema de salud, čo sa týka zdravotníctva, todo es gratis. Takže všetko je zadarmo, všetky Lo único que usted tiene que pagar, por ejemplo, si usted va a una consulta y le mandan un medicamento, va a la farmacia sí que paga. Lieky treba zaplatiť. Keď vám ich dajú v nemocnici, tak nie, ale keď máte ísť do lekárne, tak vtedy treba zaplatiť. Pero está muy subvencionado. Ale sú to štátom dotované, ako tie ceny, takže, alebo lieky, takže tie ceny nie sú vysoké. El sistema a mí me parece que el sistema de salud cubano ha sufrido en los últimos años, después del periodo especial famoso, porque tenemos muy buenos profesionales, pero ha habido los hospitales, por ejemplo, falta de mantenimiento, hay algunas faltas de medicamentos por el bloqueo. Zdravotníctvo utrpelo hlavne cez to mimoriadne obdobie, pretože vtedy nebolo na opravy, na rekonštrukcie, na nové zariadenia. Y por el bloqueo no podemos importar muchos medicamentos. A okrem toho, v dôsledku blokády, alebo v rámci blokády nemôžeme dovážať toľko liekov. El bloqueo realmente para nosotros es la prioridad de política exterior de Cuba. Medzi naše politické priority tam patrí blokáda, ktorá je veľmi ako závažným problémom. Para que ustedes sepan la importancia del bloqueo para Cuba, muchos de los medicamentos no los podemos importar y no podemos importar nada que tenga componente norteamericano. No, pretože nie lenže lieky, veľa z liekov nemôžeme dovážať, ale takisto ani nie nejaké výrobky, ktoré majú nejaké zložky zo Spojených štátov. Entonces, ustedes saben que muchas de las compañías son americanas. O, por ejemplo, son compañías europeas que si tienen algún componente americano no lo pueden vender a Cuba. A to nemusí byť, že je to z nejakej americkej firmy, stačí, že je to nejaká zahraničná firma, ktorá používa nejaké vstupy zo Spojených štátov. Es decir, el bloqueo afecta no solo la salud, takže tam táto blokáda, že poškodzuje nielen zdravotníctvo, sino a todo el sistema cubano. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Ale celý kubánsky systém. Por ejemplo, un barco que venga de España. Ako napríklad takým príkladom, loď, ktorá príde zo Španielska, no puede. Si va a Cuba, si entra a Cuba, tiene que esperar 6 meses para ir a las costas de Estados Unidos. Keď zakotví na Kube, tak 6 mesiacov už nemôže kotviť v americkom prístave. Porque si no le decomisan todo. Pretože inakšie to zlikvidujú, zhabú im celý náklad. Por ejemplo, Japón tiene muchos problemas porque Japón utiliza el níquel de Cuba. Napríklad ako Japonsko používa nikel kubánsky. Y cada vez que Japón va a venderle algo a Estados Unidos. A vždy, keď ide niečo predať Spojeným štátom, Estados Unidos averigua si utilizó el níquel cubano. Y si utilizó el níquel cubano no puede vender. Takže vtedy oni urobia rozbor, analýzu, či to nie je náhodou kubánsky nikel. A keď je, tak samozrejme obchod sa nekoná. Muchas empresas, por ejemplo, nos dicen, vamos a hacer negocios con Cuba, pero me tienes que pagar 10% porque tenemos el peligro de ser amonestados por Estados Unidos. Že veľa podnikov hovorí, dobre, urobili by sme obchod s Kubou, ale Kuba by nám musela dať teda 10% z ceny, buď viacej, alebo teda menej, pretože tam nám hrozí, že môžeme byť sankcionovaní.
Por ejemplo, los norteamericanos no pueden viajar a Cuba de turista. Takže napríklad Američania nemôžu cestovať na Kubu, Aunque Beyoncé fue a Cuba. aj keď tá speváčka Beyoncé bola na Kube. Y tuvo que justificar por qué estuvo en Cuba y empezó a justificarlo como si fuera un intercambio cultural. A musela to teda zdôvodniť tým, aj keď ona tam išla, ja neviem, na výročie svojej svadby, ale potom to musela to zdôvodňovať tým, že to bola kultúrna výmena. Porque como único pueden ir a Cuba es bajo un permiso especial que le da el Departamento de Estado si tiene un intercambio cultural específico o si tiene un intercambio religioso. Lebo jediná možnosť, ako môže ten Američan cestovať na Kubu, tak je, ak má na to špeciálne povolenie z Ministerstva zahraničných vecí v rámci kultúrnej alebo nejakej náboženskej výmeny. Es decir, que el bloqueo es realidad, es decir, es una palabra para nosotros, todo el mundo dice que es el embargo, nosotros decimos que es bloqueo, no es embargo. Aha, takže pre nás je to blokáda, silná blokáda, aj keď vo svete sa používa slovo embargo. Pero desde el punto de vista jurídico es diferente. Ale práve preto, že z právneho hľadiska je tam rozdiel. ¿Ya? Es diferente. Es diferente. Entonces, bueno, no sé si quieren hacer más preguntas. Yo podría hablar toda la noche. Takže neviem, či ešte viacej nejakých otázok. Nie. Druhá krátka, ešte budú len dve, áno? Druhá krátka otázka, Karolianko. Súdružka Lorencová, ja by som sa spýtal, že aký význam má vlastne 40% vlastníctvo súkromníctva proste štátneho podniku, poľnohospodárstva, proste či si tu nepletíme naozaj definíciu socializmu. Ajá, que cuando se habla de agricultura, que entonces pero él dice que en agricultura, entonces si unos 40% o 60% de Estado, y si ahí de todas formas no es alguna diferencia, si no estamos equivocados hablando del socialismo. Pretože toto je tá nebezpečná situácia, keď sa začne diferencovať, keď sa začnú diferencovať triedy. Toto isté sa stalo u nás pred rokom 89 a dopadlo to veľmi zle. Proste vy smerujete k sociálnej demokracii, nie ku socializmu. Ja si veľmi vážim Fidela Castra, neviem, aký má názor na toto. Eso es como dirigiéndose A la socialdemocracia. Ajá. Sí, agricultura. Tenemos un bolígrafo. Yo tengo. No tiene. Bueno, gracias. Proste nemá to význam, aby zisk išiel z súkromnej osobe. To nie je o pokroku. To je o spiatočníctve. Karol, nebudeme to teraz rozvíjať, to je zložitá otázka. No, él entonces dice, él dice que a él le parece, no, ellos tampoco Karol, ide ti to od zmysel tých reforiem, áno, o ktoré tu spomínala pani veľvyslankyňa. No, ja sa chcem pýtať, že aký máte vy na toto názor. A ešte sa chcem pýtať, že či náhodou vy neorganizujete alebo nemáte záujem zorganizovať v spolupráci s naším lekárstvom nejaký tím, ktorý by pomáhal tu ľuďom operáciami očí. Napríklad, pretože ja by som potreboval, má 2,75. Iná otázka, čo on položil. Prosím vás, nehajte ma dohovoriť, alebo čo? Že či by naozaj toto nebolo aktuálne a či by sa to dalo nejako zorganizovať so sociálnou demokraciou. A keď nie, tak či je nejaká iná cesta. Ďakujem. Dobre, ďakujem aj ja. Cuando es una parte que va a los intereses, ¿no? O beneficios para el agricultor, que si eso entonces ahí se trata de reforma, de mejoramiento de agricultura, los resultados, etcétera. Y el
Dobre, prosím vás, poprosím ešte poslednú otázku. Tam sa... Nie. Myslím, že sa hlásil pán... Nech sa páči. Ohľadne Guantanama a jednak ohľadne pokusov o atentát na Fidela Castra. Čo sa týka tých atentátov na Fidela Castra, koľko podľa kubánskych zdrojov ich bolo pokusov a koľko z nich Američania si priznali, že ich tajné služby sa nejakým spôsobom podielali, boli zainteresované. A čo sa týka Guantanama, dočítal som sa na internete, že Kuba sa síce snaží, aby tá základňa bola odstránená, ale že to nedala zatiaľ ani na OSN, neviem, či je to pravda, a ani na súd do Hágu. To je druhá takáto k tomuto. A potom by som mal ešte k tomuto súvisiace, keď pani veľvyslankyňa nemá čas, tak možno, že bude dobre, keď si to počuje a možno až po jej odchode sa môže... No, mám čas. Čítal som v SME, že Rada Európy, ani Rada Európy, ani SME nie sú protiamerické, označila Bonstel za malé Guantanamo. Tak v tejto súvislosti by som sa spýtal jednak na to Guantanamo, čím teraz Američania zdôvodňujú dôvod, prečo majú tam svojich vojakov, ako zdôvodnenie, nehovoriac o tej smutne známej väznici. A takisto potom v pléne, potom čo sedíte v predsedníctve na to malé Guantanamo, ako zdôvodňujú Američania, prečo majú ten Bonstel a podobne aj by sa dalo povedať o svojich základniach ďalších, ako napríklad v Saudskej Arábii. Vieme, že... Dobre. Vzhľadom k tomu, že pani veľvyslankyňa má čas, tak poprosím ešte tam vzadu. Nech sa páči. Ja mám najskôr niečo oznámim. Ja to beriem tak po marxizmus a jednoznačne Fidel mi vychádza ako Lenin Latinskej Ameriky. Z toho potom vychádza, že keď budete robiť reformy na Kube, tak nejaké, neviem už aké, tak v každom prípade vám štátna správa rozkradne štát. Tak ako sa to stane, jednoducho to má tá štátna správa zakodované, že rozkradne štát ľuďom. Tak sa pýtam, ako na to pôjdete. Ďakujem. Dice que por lo general la Tichšie, prosím vás. administración estatal se roba a la... Poprosíme teraz pani veľvyslankyňu odpoveď. Estatales. Y entonces, ¿qué hace Cuba para que no suceda eso? Bueno, vamos a empezar entonces por el de la agricultura. No, takže ideme na tú prvú otázku. Había que tomar medidas. El socialismo no puede quedar estancado. No, takže ani samotný socializmus nemôže zostať bez nejakého progresu. ¿Y qué pasa en la agricultura? En Cuba ustedes ven el calor que hay aquí, esto es un buen tiempo para Cuba. Aha, takže vidíte teraz, aké sú tu na horúčavy, tak to je ako dobrý, to je ten veľmi dobrý čas na Kube. Usted se imagina un campesino va a trabajar bajo ese sol a las 12 del día. Takže viete si predstaviť toho poľnohospodára, ktorý o 12. v noci cez deň je na poli, keď je to najväčšie slnko. Los campesinos no quieren trabajar. Takže poľnohospodári nechcú pracovať. Porque por un lado hay mucho calor y por otro el pago no es suficiente. Pretože na jednej strane sú takéto podmienky klimatické a na druhej strane tá finančná odmena nie je bohviaká. Y entonces, si se está desarrollando el turismo, ¿qué ha pasado? Que muchas familias de campesinos se van a los polos turísticos y trabajan en los hoteles, en el aire acondicionado. Potom sú radšej, alebo sa zaujímajú viacej, alebo idú na nejaké služby. Teraz s rozvojom turizmu, tak obyčajne hľadajú služby v turizme. Climatización. Aha, tam je aj air condition. Y entonces, estamos perdiendo personas que trabajan en la agricultura. Takže takto strácame ľudí, ktorí ako pracovali v agrikultúre. Y hay que tomar medidas para tratar de atraer a esa familia y vuelvan a quedarse en el campo.
preto treba prijať nejaké opatrenia, aby sa vrátili do toho poľnohospodárstva. Y como único podemos hacerlo es darle más facilidades a los campesinos que tengan tierras. No les regalamos la tierra, es en usufructo. Takže my im teda tú pôdu nedarujeme, my im ju bezplatne prenajímame. Por ejemplo, le hemos dado posibilidades de que vendan directamente a los hoteles que tienen Dali sme turismo. už možnosť, aby tie svoje výrobky predávali priamo hotelom. Por ejemplo, que compren a menor precio los implementos de trabajo. Aby im nejaké výrobné prostriedky, ktoré potrebujú, aby kúpili za nejaké nižšie ceny. Nosotros lo vemos, no que eso va hacia la socialdemocracia. Nosotros, mientras el Estado mantenga takže el poder, nemyslíme si, že to smeruje k sociálnej demokracii. Mientras el Estado tenga en sus manos las propiedades, Pretože kým tá pôda patrí štátu, pero hay que buscar una manera de hacer la agricultura más rentable, porque estamos importando el 40% de los alimentos que nos ale consumimos. musia hľadať nejaké formy, ako zrentabilniť poľnohospodárstvo, pretože 40% všetkých potravín dovážajú. Y eso nos está costando 98 millones anuales. A to ich stojí 98 miliónov ročne. Estamos haciendo una transformación que no implique ir al capitalismo ni la socialdemocracia, pero que sea un mejoramiento del socialismo. Takže je to táto reforma, alebo je to tento systém, ktorý nejako nesmeruje ani ku kapitalizmu, ani k sociálnej demokracii, ale k vylepšeniu toho existujúceho modelu. Eso China lo ha hecho, por ejemplo. Čína to urobila, lebo to China robí. es socialista A Čína je stále socialistická. y es la segunda economía del mundo. A je to druhý najvyspelejší, alebo druhá Nosotros ekonomika tenemos na svete. nuestros criterios sobre las de China. No voy a hacer comentario ni crítica. My máme náš názor na Čínu, nebudem hovoriť ani pro, ani kontra. Porque ani cada proti. país tiene que mirar sus condiciones Pretože každý štát musí pozerať na svoje podmienky y tratar de buscar unas soluciones para salir lo mejor posible. a hľadať také východiska alebo také podmienky, ktoré by, také metódy, ktoré sú pre ten štát najvýhodnejšie. Sobre los médicos, nosotros tenemos una operación que se llama Operación Milagro. Aha, čo sa týka tých očných lekárov, tak máme taký program, ktorý sa volá Milagro, ako zázrak. Operácia Zázrak. Se han hecho más de 20 millones de operaciones gratuitas en toda América Latina. Urobili vyše 20 miliónov operácií bezplatných v celej Latinskej Amerike. Y nosotros estamos tratando de, pero sobre todo para los países menos desarrollados. Lenže tieto služby poskytujeme teda tým menej rozvinutým alebo nerozvinutým štátom. Una de las cosas que Cuba está haciendo es la exportación de servicios médicos. Dependería de Eslovaquia si estaría interesada en traer médicos cubanos. No lo creo, pero... Ale to, ako by ste sa pýtali alebo navrhli, tak to by sa mohlo uskutočniť, ale muselo by to byť v rámci nejakej dohody hospodárskej. Por ejemplo, en Brasil ahora Brasil le pidió a Cuba 600 millones de médicos. 6.000 médicos cubanos. Aha. Napríklad teraz Brazília požiadala Kubu, aby jej poslali tam 6,000 lekárov. Porque los médicos solo se concentran en las ciudades grandes y no quieren ir a las selvas amazónicas. Pretože vlastní lekári nechcú ísť vonku a do Amazonky, teda v okolí Amazonky a tak. Chcú byť len v tých najväčších centroch. Y tienen unas condiciones de servicios médicos catastróficas en esos lugares. Vlastne tieto zdravotnícke služby sú v katastrofálnom stave. Y sin embargo, el sistema de profesionales de la salud de Brasil ha hecho una protesta internacional para que nos manden a los médicos cubanos. Aha, no a ako ich, ja neviem, odbory, alebo čo urobili protest, alebo komory, alebo čo urobili protest, teda brazílske, pretože nechcú, aby tam prišli Kubánci.
porque les hace competencia. Pretože samozrejme by to bolo pre nich konkurencia. Y entonces lo que hacen es desacreditar, que dice que no tienen formación. Eso es una campaña que hay ahora. Takže potom robia takú protikampaň. Ale Ale ja som sa pýtal na niečo iné, proste sa pýtal v tom súkromnom vlastníctve na to, že či ten zisk ide tomu súkromníku alebo štátu a že aká je motivovanosť robotníka pracovať viacej na súkromnom na štátu. No, dice que la que se refiere a la agricultura, entonces que si los intereses, con los intereses se queda el agricultor o el Estado. No. 40 y 60%. Nosotros lo que hacemos con los agricultores pequeños es quedarnos con una parte de la producción. Ajá, O que ellos vendan a los hoteles o que vendan al mercado, a la población a menores precios. Ese es el sistema. Ellos producen y venden una parte de su producción en los mercados a menores precios, en los mercados estatales, o venden a los hoteles a menores precios. Aha. Parte de su y ahí producción. donde tiene el Estado entonces alguna parte. Alguna parte. Takže je to upravované cenami, že keď majú dohody, dajme tomu s tými hotelmi, alebo na trh, tak tam musia dodávať, tam ide za nižšie ceny a potom ten rozdiel, tak ten ide štátu. Y esa es la ganancia de ellos. Y el Estado gana y ellos ganan. Aha. Ves de PJ, no tenemos de Entonces, ¿cuántos atentados Fidel? No sé. Él preguntó cuántos atentados le han hecho Fidel. Yo no me sé el número, pero son más de 100. 300. Más de 300, pero yo no sé exactamente cuántos son. No tak čo sa týka tých atentátov na Fidela, tak tých bolo okolo 300, ale hovorí pani 600. Bueno, ustedes saben más que yo, ya no los Takže cuento. pani veľvyslankyňa nevie toto číslo. Ni bien. Porque realmente lo más importante es que está ahí y que ninguno le ha hecho Ale daño. že najdôležitejšie je, že ani jeden sa im nepodaril. Entonces, Všetci sú mŕtvi, ktorí sí. Guantánamo. ¿Cómo fue Guantánamo? Čo sa týka Guantánama, En 1902, cuando estaba la guerra de liberación de Cuba contra España, takže v roku 1902, keď končila tá vojna o oslobodenie Kuby spod Španielov, los cubanos habían ganado la guerra vtedy Kubánci vyhrali vojnu, contra España, pero no teníamos un líder que poner como presidente. ale nemali lídra, ktorého by dali ako prezidenta, postavili ako prezidenta. Y pusimos a uno de los descendientes de Carlos Manuel de Céspedes, que fue el primer iniciador de la guerra. Takže dali tam jedného potomka toho Karla Manuela de Céspedes, ktorý ako začal vlastne tú oslobodzovaciu vojnu. Pero Estados Unidos aprovechó el momento e hizo explotar un barco, el que sabe de la historia de Cuba sabe del barco el Maine. Era un barco americano que traía armas de Bélgica. Ale vtedy Američania zase nastražili takú situáciu, že mali v kubánskom prístave mali svoju loď Maine, ktorá viezla zbranie z Belgicka. Y esas, Bélgica y checas también, y eran en Checoslovaquia de aquel tiempo también. Y le echó la culpa a los españoles. Ale zhodili to alebo povedali, že to boli Španieli, ktorí urobili tento atentát na loď. Loď teda vybuchla. Ellos hicieron que explotaran hasta submarinos. Aha, dokonca tam boli aj vlastní teda americkí námorníci, aj tí Y entonces, vybuchli. eso obligó a firmar el Tratado de París. Takže to malo za následok potom podpísanie prímeria ako dohody parížskej, donde España le dio a Estados Unidos la Florida, kde Španieli dali Spojeným štátom Floridu, parte de México, časť Mexika, Cuba Kubu y Filipinas. a Filipíny.
A partir de ahí, España se retira de Cuba. Takže potom Španielsko odišlo z Kuby. Y los americanos entonces entran a Cuba, A pero američania. no directamente, sino como a través de un gobierno títere. Aha, a Američania teda prišli na Kubu, ono síce nie takto priamo, ale prostredníctvom vlády, teda ako bábkovej vlády. Y a través de cubanos que eran pro-anexionistas, hace aprobar lo que se llama la enmienda Pla. A potom s pomocou alebo aj prostredníctvom Kubáncov, ktorí boli za anektovanie Kuby Spojeným štátom, tak bola podpísaná tzv. Novela Plat. Que eso es una enmienda a la Constitución cubana aprobada en el año 1902 que establece la base naval de Guantánamo. V ktorej teda ako zakotvila v ich ústave túto americkú základňu na Guantáname. La base de Guantánamo, la enmienda decía 3 cosas importantes. Takže tá novela obsahovala 3 dôležité veci. Primero, que se establecía la base de Guantánamo por 100 años. Takže tá americká základňa bude na 100 rokov. Segundo, que Estados Unidos podía entrar en Cuba cada vez que consideraba que era necesario. Druhé, že Spojené štáty môžu ako prísť na Kubu vždy, keď to budú považovať za potrebné. Y tercero, que Cuba iba a ser carbonera para abastecer de electricidad el mercado americano. A že Kuba bude teda vyrábať uhlie, ktoré budú dovážať, ktorá bude zabezpečovať výrobu elektrickej energie v Spojených štátoch. Por eso la base de Guantánamo tenía que terminar en el año 2000. Takže preto v tom 2002, keď si... En el año 2000 tenía que cerrar la base. A takže v roku 2000 sa mala zatvoriť základňa. Pero desde que triunfó la revolución en el año 59 ellos no pagan por la base. Lenže od toho 59. od víťazstva revolúcie tak už neplatia ako nájom. Y no quieren hablar de nosotros de la base. A vôbec ako odmietajú nejaké rokovania s Kubou týkajúcich sa tejto základne. Por tanto, la base es ilegal. Preto ju bereme ako, že je to ilegálna základňa. Desde el año 2000. Od roku 2000. Y los americanos no la quieren quitar. A Američania ju nechcú dať. Y lo peor es que entonces la usan entonces ahora, desde hace varios años, para llevar prisioneros en Medio Oriente. Aha, takže teraz ju tam používajú ako ten koncentračný tábor. Que un poco confunde, porque cuando ustedes ven las noticias, es importante que ustedes vean las noticias de la CNN, problemas en la base de Guantánamo, los presos se quejan, pero no dicen que la base es ilegal y está manejada por los americanos. Že keď sú tieto správy, ja neviem, CNN, alebo tak vždy je tam, že väzni na základni Guantánamo sa sťažujú a väzni neviem čo a tak, ale nikdy nepovedia, že sú na základni, na ilegálnej základni Spojených štátov. Že tá nemá právo tam existovať. Nosotros hemos tratado de presentar protestas en Naciones Unidas, pero no hay nada. My sme sa snažili teda predložiť naše protesty na OSN, ale bez výsledku. La última pregunta. Los bienes estatales, la administración estatal, siempre se roba, ¿no? Aha, čo sa týka teda tej správy, štátnej správy, že vždy sa rozkradne štátny majetok. En Cuba hay corrupción como en todos los países del mundo. Na Kube tiež je korupcia, tak ako vo všetkých ostatných štátoch sveta. Pero no como en otros países que yo he visto que es. Ale nie až taká, ako už som mala možnosť vidieť v iných krajinách. Y realmente una de las dos prioridades de Raúl Castro han sido
mejoramiento de la economía y lucha contra la corrupción. No a takže dve také hlavné úlohy, ktoré vytýčil Raúl, tak to bolo práve, že zlepšenie toho ekonomického modelu a boj proti korupcii. La mayor expresión de corrupción, es decir, la corrupción no está generalizada, es importante saberlo. No, je dobre povedať, že nie je generalizovaná tá korupcia. La mayor corrupción que se ve es con aquellas empresas que tienen relaciones con el exterior. Najväčšiu korupciu je badať práve v podnikoch, vo vedení podnikov, ktoré majú nejaké obchodné vzťahy so zahraničnými investormi. Porque generalmente entonces le dan a los empresarios extranjeros, como están acostumbrados, le dan entonces un poco de dinero para que le beneficie el contrato. Pretože títo zahraniční investori tak sú naučení dávať nejaké provízie, aby ten ich obchod tam bežal. En estos momentos hay dos casos que es un escándalo internacional y una propaganda, porque es una empresa canadiense, el funcionario es una empresa canadiense y funcionario de una empresa española que los cogieron en ese tipo de corrupción con funcionarios cubanos. Teraz je taký veľký škandál, ktorý je dokonca publikovaný aj vo svete a to je takýto veľký korupčný prípad týkajúci sa jednej kanadskej a jednej španielskej firmy. Pero yo tengo que decir que la corrupción no está generalizada ni es un problema tan grave como lo quieren presentar. No, ale že nie je až na takej úrovni, ako ju chcú, ako o nej hovoria. Ďakujem. Vy ste sa chceli ešte, nech sa páči. Que si tienen en la Constitución ahí anclado el derecho a trabajo. Ah, claro. Áno. Sí. Y hay una pregunta que yo no respondí, que es de la literatura de femenina, porque si me pongo a hablar de la literatura femenina no termino nunca. No, takže áno, je to zakotvené, tak ako to bolo aj tuto je jedna vec. Sí, para que no porque aquí ya es, ¿no? Sí, pero no es derecho, sino que es como facilidades para el trabajo, una cosa así, no, pero no en derecho. Cuba es derecho al trabajo. Aha, takže tam je právo na prácu. Pani veľvyslankyňa hovorí, že nehovorila tu na ešte jeden ten bod, čo tam bol, a to je ženská literatúra, alebo niečo také, ale že keby o tom začala rozprávať, tak sme tu do zajtra. Áno, ale žiaľ, autorka toho príspevku, ktorá mala vystúpiť, nepríde, pretože má nejaké zdravotné problémy, takže sa ospravedlnila, takže tento príspevok ani neodznieje. Aha, de todas formas la autora que lo propuso yo sí quería decirle, las mujeres en Cuba, los hombres a veces nos protestan y dicen que tenemos demasiado derecho. Aha, len čo sa týka zase práv, ženských práv na Kube, takže veľa razy ich muži protestujú, lebo hovoria, že ich majú príliš. Y las mujeres reciben el mismo salario por el mismo trabajo. Neexistujú nejaké rozdiely v ocenení ženskej a mužskej práce. Za tú istú funkciu dostávajú tie isté platy. Y ocupamos el 46% en el Parlamento. V parlamente majú 46% žien. Nosotros tenemos 4 vicepresidentes. Máme el parlament má 4, el gobierno tiene 4 vicepresidentes. Vláda má 4 podpredsedov. 2 son mujeres. 2 sú ženy. Las ministras, tenemos en este momento 4 ministras mujeres. Máme 4 ministerky. Y bueno, en los cargos administrativos muchísimo más. Diplomáticas tenemos 124 embajadas en el mundo y somos alrededor de 50. Takže máme 124 veľvyslanectiev vo svete a z toho 50 a como 50 vedú ženy. Entonces, es decir, la mujer tiene la misma capacidad. Siempre tenemos la desventaja en el periodo de gestación. No, samozrejme, že máme tu na takisto tieto problémy, keď žena rodí, vychováva decko, alebo je to dieťa malé. Hubo un tiempo en que nosotros promovíamos, por ejemplo, en Cuba, hace 5 años se promovía
que las mujeres, promover las mujeres en los cargos o los negros en los cargos. Lenže skončila sa tá pozitívna diskriminácia, keď bola tendencia uplatňovať toľko percent žien, uplatňovať toľko percent takej farby, takej pleti a onakej pleti, takže to už skončilo. Y ahora entonces lo que se promueve es que la calidad para ocupar los puestos. Takže teraz je to kvalita, ktorá rozhodne. Pero sin discriminar ni a la mujer ni... Ale samozrejme bez diskriminácie ženskej. Ďakujem pekne. Gracias.